Hola, buen día, mujer. Nos volvemos a ver, gracias a Dios. Espero que tú te encuentres muy bien ahí donde tú estás haciendo este tiempo de obedecer, de hacer la cuarentena, ¿verdad? Como nos están indicando. Y me da gusto nuevamente estar aquí con ustedes, mujeres. Y esta mañana quiero compartir lo que habla Mateo capítulo 8, versículos del 23 al 27, donde nos habla ahí y nos narran sobre Jesús calma la tempestad. Pero yo quiero que nos enfoquemos donde el Señor nos habla de que debemos tener fe. Yo quiero hablar un poquito de la fe y compartirla contigo a través de estos versículos. Y ahí donde nos dice en el versículo 25, cuando empezó a golpearles la tormenta, ¿verdad? Ellos se turbaron, tuvieron miedo, ¿sí? Y fueron a ver al Señor, fueron a ver al Maestro, porque Él dormía, y lo despertaron diciendo: Señor, despierta, sálvanos, que perecemos. Y esa historia tú la conoces también, tú sabes de lo que te estoy hablando, ¿sí? Y Jesús les dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Eso les dice Él ahí en el versículo 26. ¿Por qué temes, hombre de poca fe? Entonces el Señor se levanta y calma y reprende los vientos, reprende toda esa tormenta, y empieza la gran bonanza. Viene la calma. Entonces los discípulos, dice ahí la palabra, que se maravillaron. Ellos se maravillaron viendo de lo que el Señor hizo. Y se dijeron entre ellos: ¿qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Sí? Y a pesar de que ellos fueron testigos andando con Él y vieron muchos milagros, ¿sí? Aún así ellos no pudieron ver ese poder, ese gran poder que el Señor tenía o tiene sobre todas las cosas, porque Él tiene el control de todo. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sí? Entonces tú y yo sabemos, porque hemos pasado y le conocemos, y sabemos de lo que el Señor es capaz de hacer, porque hemos creído en un Dios de poder. Hemos creído y hemos puesto nuestra fe en el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora, sabemos que que muchos de los discípulos de Él estaban familiarizados con esta situación que se vivía en el mar, porque eran pescadores, ¿sí? Y sabían lo que se venía, sabían de lo que ellos podían enfrentarse en esos vientos, en esas tormentas. Pero aún así ellos, viéndose atrapados en medio de esa tempestad, tuvieron miedo. Y a pesar de que los discípulos, ¿sí?, siendo testigos de los milagros que Jesús había hecho, les causó ese temor, ese pánico. Les causó ese pánico a los discípulos. Y como navegantes experimentados ellos, ¿verdad?, andando en sus barcas, eran conscientes del peligro que podían enfrentar ellos día con día. O sea que no era nuevo para ellos. Lo que no sabían era que Cristo tenía poder sobre la naturaleza. Eso es lo que ellos no sabían, que Cristo tenía el dominio sobre la naturaleza. Eso es lo que los discípulos no sabían, ¿sí? Y a menudo en la vida que nosotros enfrentamos, cada día, esas tormentas, esos tiempos difíciles, ¿sí? Y en la que nosotros a veces pensamos, creemos que Dios no ha tenido para bien con nosotros de intervenir en esa tormenta. Pero cuando nosotros aprendemos quién es Él, nos damos cuenta de que Él tiene el dominio de las tormentas, no tan solo de la naturaleza, sino de las tormentas de la vida.
Y eso es de gran bendición, eso es de victoria para nosotros, para aquellos que somos suyos. Aún aquel que no le conoce ha visto la respuesta de Dios sin conocerle. Pero tú que le conoces, tú que estás con Él, tú que caminas con Él, Él tiene el dominio sobre la tormenta de la vida, de las atribulaciones, del corazón atribulado y afligido. Él tiene poder. Jesús tiene el poder. Que calmó esa tormenta, también tiene el poder y puede ayudarnos en medio de nuestra tormenta, si tan solo se lo pedimos, si tan solo nos acercamos y le pedimos a nuestro Dios que nos ayude. No dudemos del poder de nuestro Dios, no dudes del poder, no dudes con tu fe, que no desfallezca tu fe en estos tiempos difíciles. Ahora sí decimos, siempre hemos vivido tiempos difíciles, pero ahora como que lo tenemos un poquito más marcado. Principalmente en las pruebas difíciles, no dudes que el Señor tiene ese poder para hacerlo. Yo te animo a que ores a tu Padre Celestial y que a través de esta manera tú alimentes y hagas crecer tu fe a través de la oración con el Señor, a través de la plática que tienes con tu Dios y Padre Celestial. Acércate más a Él. Y en Mateo nos habla, es tremendo ahí donde nos habla, dice Mateo 26 del 39 al 45, cuando Jesús va a orar ahí en el Getsemaní y se lleva a 3 de sus discípulos y les pide que velen con Él. ¿Y qué pasa cuando regresa por primera vez y les dice, no pudieron orar conmigo 1 hora? ¿No pudiste velar? Y creo que son tiempos muy buenos. Son tiempos buenos para que tú ores al Padre, para que tengas más tiempo de comunión y tu fe de esa manera se fortalezca y crezca en medio de esta situación, en medio de esa tormenta. Tu fe crezca y te acerques más a Dios, platiques más con Él, hables en la intimidad, en el día, en la tarde, en la noche, a medianoche, no lo sé. Que vayas a la palabra, que escudriñes su palabra, que te alimentes. Cuán importante es que estemos alimentados de este pan maravilloso. Y de esa manera tú puedes hacer crecer y fortalecer tu fe. Entonces dice que después se volvió a ir y les pidió que volvieran a velar con Él. ¿Y qué pasó? Pienso que tú ya sabes, yo creo que ya sabes la historia. ¿Y qué crees? Que los volvió a hallar dormidos. Y les vuelve a invitar, velad y orad para que no entres en tentación. Velad y orad, les dice el Señor. Y se vuelve a ir y regresa. Y vuelve a pasar esa situación por primera, segunda y por tercera vez. Qué importante es que el Señor nos encuentre haciendo las tareas que Él nos encomendó. Qué importante. La tarea de leer su palabra, la tarea de orar y alimentarnos juntamente con Él. ¿Qué es lo que el Señor quiere decirte? Jesús, debido a la aflicción que experimentó, Él puede entender nuestro sufrimiento, tu sufrimiento, mi sufrimiento. No sé, a lo mejor no tan solo por lo que estamos viviendo. A lo mejor tú, aparte de esta situación, tú estás viviendo una tempestad o estás padeciendo un sufrimiento. No lo sé. No lo sé, pero Él, a pesar de que vivió esto, que experimentó, Él puede entendernos. Él puede entender ese sufrimiento. La fuerza que a Él le permitió obedecer surgió de su relación con su Padre. Surgió de la relación que tuvo con Dios. Así debe ser entre tú y yo también. Tu mujer y yo. Quien también es la fuente de nuestra fortaleza. El Señor nos fortalece ahí en la intimidad, ahí donde tú platicas, aun cuando tú estés en silencio, en su presencia. El Señor te fortalece, el Señor te anima, el Señor levanta tus brazos, el Señor te levanta. Y es necesario confiar firmemente en los planes
de Dios. Creer en estos momentos las promesas, su palabra, lo que Él nos dice cada momento, que Él estaría con nosotros todos los días. Él está contigo ahora. Aun cuando duermes, Él está contigo, Él está conmigo. No tengas temor por los tuyos, porque hay una promesa grande que Él no nos dejaría. Te invito a que ores y obedezcas en todo momento. Obedecer su palabra, y qué difícil es. Qué difícil a veces nos es obedecer la palabra. Pero Dios nos está permitiendo en estos tiempos, nos está permitiendo para que llevemos a la práctica esto. Llevemos a la práctica su palabra, llevemos a la práctica el tiempo de oración, y que nos lleve a otro nivel de oración, a otro nivel de estudiar y escudriñar la palabra. Y estos tiempos son buenos para los que son suyos también. Él está contigo, no lo olvides. Él tiene poder y tiene dominio sobre las tormentas de la naturaleza y sobre las tormentas de la vida. Dios te bendiga grandemente, y oro al Padre Celestial que te dé fuerza y que sople sobre ti ese aliento de fe, de esperanza, de fuerza, para que estés firme sobre la roca, para que estés firme en la fe que es en Cristo Jesús, y que tu ánimo no decaiga, sino que te levantes y glorifiques al Dios Todopoderoso, aquel que tiene dominio sobre todas las cosas y tiene el control sobre todo. Dios te bendiga. Nos vemos.